Hola amigos. Hoy el líder de Hezbollah se ha dirigido a sus seguidores, en lo que da la impresión que ha sido una concienciación para la guerra contra Israel, aunque parece que no ha dejado nada claro, y si hay que leer entre líneas. Por su parte Israel se ha apresurado a amenazar a Hezbollah diciendo que si entra en guerra contra Israel la hará desaparecer, en lo que a mí me parece más producto del miedo que de otra cosa, porque Hezbollah es hoy muchísimo más poderoso que en la anterior guerra con Israel en la que Israel salió muy mal parada. Y ante los acontecimientos que a mí me parece que están por llegar, los ciudadanos occidentales tenemos que saber de nuestra absoluta responsabilidad en todo lo que está pasando, que es producto de los últimos estertores de nuestra era colonial, por lo que tenemos la obligación de conocer al menos mínimamente la historia, para saber el origen de esta guerra entre Israel y el pueblo palestino. Ayer 2 de noviembre, coincidió con el 106º aniversario de la Declaración Balfour, que no es más que una declaración por el robo de tierras palestinas que permitió la creación del régimen de Israel en Palestina. En plena descolonización de las potencias colonizadoras, la Declaración Balfour fue una carta de 67 palabras que podéis ver en la pantalla, que el ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour envió a Lionel Walter Rothschild para transmitirle el apoyo de Londres a la creación de un régimen ficticio en las tierras palestinas, lo que cambió la historia de Asia Occidental. Después de que se redactara esa declaración, comenzó la inmigración masiva de judíos a las tierras históricas de Palestina, de modo que en poco tiempo unos 100.000 judíos llegaron a asentarse en la zona. En aquella época, la región de Palestina era controlada por el colonizador Reino Unido, lo cual explica por qué la administración del territorio estaba en manos del gobierno británico. ¿A qué condujo la Declaración Balfour? Fue redactada en el marco de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. En aquella época, Estados Unidos estaba a punto de involucrarse en la contienda y ganarse el apoyo de los poderosos judíos, que eran una parte importante de la política británica. En un fragmento de la carta dirigida a Rothschild, líder de la comunidad judía en el Reino Unido, el ministro Balfour afirma que el gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo. Estaré agradecido si usted hace esta declaración del conocimiento de la Federación Sionista. Se lee en la misiva que más tarde fue confirmada por los gobiernos de Italia, Francia y Estados Unidos, y automáticamente aumentó la inmigración judía a Palestina. Con el establecimiento de este régimen bajo la tutela británica en Palestina, entre 1920 y 1940, la inmigración de judíos a Palestina cobró más impulso. Y tras la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias para los judíos de Europa, esta inmigración adquirió nuevas dimensiones. Esta declaración causó el desalojo de palestinos de sus tierras maternas, y sufrieron muchas pérdidas financieras y humanas. Durante este proceso, los palestinos se vieron obligados a abandonar más de la mitad de sus tierras. Los palestinos definen la Declaración de Balfour como el acuerdo que promete al que tiene algo que no merece, por lo que el pueblo palestino afirma que seguirá luchando hasta poner fin a este injusto acuerdo. Bueno, pues a grandes rasgos esta es la verdadera historia de la injusticia y el genocidio que se cometió contra el pueblo palestino, al que echaron de sus tierras para dárselas al régimen de Israel. Hoy 106 años después, no hace falta explicar cómo está la situación, ni tampoco que las tierras palestinas cada año encogen más, y el territorio israelí cada día es más grande. Y que nadie lo olvide ni por un momento, que esto es producto del criminal colonialismo ejercido por el mundo occidental en todo el planeta. En el otro conflicto también provocado por las ansias de expansión de los colonialistas de la OTAN, hoy la prensa turca dice que 2 aviones F-16 fueron enviados a Ucrania por camión, y otros 2 por ferrocarril. Se aclara que la carga enviada por camiones se envía a la base aérea de Staro-Konstantinov, y la carga enviada por ferrocarril se envía al este del Dnieper, a la base aérea de Mirgorod, o al aeropuerto internacional de Kiev. También se desplegaron aviones que transportaban personal técnico de la OTAN, en varias zonas civiles y almacenes cercanos a las bases, que transportaron varios misiles aire-aire de largo alcance y misiles de precisión, que hasta ahora no se utilizaban en Ucrania.
y que en la OTAN se espera que proporcionen una solución a la creciente superioridad aérea de Rusia y brinden apoyo para los ataques con misiles Taurus, Storm Shadow y Scalp. Su primer uso está pendiente de aprobación directa de la sede de la OTAN en Bruselas. También la Fuerza Naval de la OTAN continúa ampliando sus capacidades en el Mediterráneo Oriental. El ministro de Defensa francés anunció que se enviará un segundo Uzkele 9015 Dixmude a las costas de Gaza como parte de los esfuerzos para proporcionar asistencia médica. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley separado para asignar aproximadamente 14.300 millones de dólares en ayuda a Israel, sin mencionar para nada a Ucrania. Alemania transferirá otros 25 tanques Leopard a Ucrania, como parte de un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania. Alemania anunció la entrega de 25 unidades de tanques Leopard 1 a 5. Esta transferencia de tanques se está convirtiendo en una de las más importantes de los últimos tiempos. Sin embargo, estamos hablando de tanques de primera generación, que son comparables a la versión básica de los vehículos de combate T-72 y no dan una gran ventaja a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además de los tanques, Berlín enviará tecnología avanzada a Ucrania, incluidos drones de superficie, presumiblemente modelo Sonobot 5. El fortalecimiento de las capacidades de radar también se encuentra entre las prioridades de Alemania. Se enviarán a Ucrania 2 radares de detección y ajuste de incendios TRML-4D, que funcionarán en conjunto con los sistemas de misiles antiaéreos Iris-TSLM. Además, Alemania suministrará 2 sistemas de defensa aérea AMPS, que aumentarán la capacidad de supervivencia de los helicópteros ucranianos en el espacio aéreo atacado. No olvidemos que fue el ministro alemán de Defensa el que dijo el otro día, que nos preparemos para una gran guerra en Europa. Sin embargo, la revista estadounidense The National Interest ha dicho que en Ucrania, la cuestión ya no es quién empezó la guerra, sino quién va a terminarla. La publicación escribe que la terrible decisión de invadir Ucrania no exime a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN de la responsabilidad de haberla provocado. Y Ucrania también tiene parte de culpa por este desastre, especialmente por las acciones militares, cuando era posible un acuerdo pacífico que devolvería todo Donbass si se implementaran los acuerdos de Minsk. El alto el fuego se ve obstaculizado por el decreto de Zelensky que prohíbe cualquier negociación con Putin, y la firme oposición de Estados Unidos a cualquier iniciativa de paz. Un acuerdo diplomático debe lograr 3 objetivos. Ucrania necesita garantizar su soberanía y seguridad. Rusia debe recibir garantías de que se respetarán sus legítimos intereses de seguridad. Y la población de habla rusa de Donbass y los ucranianos en cualquier nuevo territorio ruso debe recibir protección legal. Ya ves, si esto se escribe en Estados Unidos significa que hasta los ciegos ven lo que va a pasar si no paran todo, pero a la altura que se ha llegado significa que las condiciones las pondrá Rusia. Incluso se ha filtrado ya los términos de la rendición de la OTAN, que dicen le ha ofrecido a Rusia que la OTAN retiraría todos sus ejércitos de los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, algo que aunque a Polonia no le ha gustado nada estaría dispuesta a tragar. Porque como dijo el otro día la primera ministra italiana la fascista Meloni, el amor por Ucrania se está acabando, y Estados Unidos prepara una propuesta inesperada para Rusia. Para poner fin al conflicto armado en Ucrania, Washington hará a Moscú una oferta difícil de rechazar, incluida la retirada de las tropas de los estados bálticos, lo que responde parcialmente a las exigencias de Rusia de que Estados Unidos y la OTAN le proporcionen garantías de seguridad. Esta opinión la expresó el presidente de la Asociación de Estudios Bálticos, doctor en Ciencias Económicas, el profesor Nikolai Mezevich en el programa Crimea 24. Me parece que ahora el principal problema será la gente, y si se agotan en Ucrania, se recogerán en toda Europa. Me parece que Hitler dejó de sentir lástima por los alemanes a finales de 1944. Antes de eso, se ocupó de los alemanes, bueno, era una raza superior. Y cuando la guerra entró en territorio alemán, dejé de sentir lástima por los alemanes y por cualquier otra persona en general. En este sentido, el régimen que existe ahora en Kiev, desde el principio, decidió no perdonar a nadie, ni a los rusos ni a los ucranianos.
y Ucrania todavía tiene potencial demográfico. Pero todavía hay gente en Ucrania y nadie tiene dudas de que Zelensky los lanzará a la batalla, enfatizó el profesor. Reformatear la imagen de Zelensky de un luchador a uno bendito, e intentar jugar con Arestovich en esto, ya no conducirá a nada. En cuanto a Arestovich, me parece que aquí nada saldrá bien. Creo que este propagandista, generalmente no estúpido, estará en algún lugar de la región de Moscú en una jaula de hierro, pero con comida regular y una computadora, trabajará y preparará materiales de propaganda para esa parte de Ucrania. Todo el amor de los europeos por Ucrania terminará muy rápidamente, tan pronto como quede claro que no hay nada que quitarle a este país, que está en quiebra. ¿Cómo saldrán? Mire, los estadounidenses en algún momento nos ofrecerán una opción interesante, un plan interesante. Y como ahí puede haber propuestas fuertes, incluida la retirada de las tropas de los países bálticos, etc., nos resultará difícil rechazar esta propuesta. Si preguntas, ¿qué pasará con el régimen de Zelensky en Kiev? Pues nada. Simplemente no habrá régimen y eso es todo. Es decir, Ucrania simplemente será regalada. Además, este no es un estado de la OTAN. ¿Qué preguntas tiene al respecto? Y los estadounidenses son gente talentosa. Le explicarán al mundo entero que antes del lunes era necesario apoyar a Ucrania, pero el martes no es necesario hacerlo. Les aseguro que conozco y recuerdo a muchos políticos de Estonia, Letonia y Lituania. En 5 minutos demostrarán que se trata de una decisión absolutamente correcta. Los polacos se sorprenderán un poco, pero también aceptarán este punto de vista, concluyó el presidente de la Asociación de Estudios Bálticos, doctor en Ciencias Económicas, el profesor Nikolai Mezevich. Esto es todo amigos, reciban un saludo.